8:43 hora Venezuela. Muy buenas noches, Venezuela. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a un nuevo conversatorio de su canal líder del cielo, Venezuela SOS. Señores usuarios, cuánta gratitud en tenerles nuevamente por acá. Hermanos moderadores, qué bueno contar con un equipo de primera línea como ustedes. Gracias también por estar allí. Una vez más nos reunimos para escuchar a personalidades de nuestra Venezuela, a ese cúmulo de voces que constantemente nos brindan sus ideas, que nos permiten ir creando nuestro propio criterio. Bienvenida a la diversidad de ideas, pues eso nos fortalece y nos enseña. Y hoy contamos con un invitado con criterios específicos y claros, defendiendo su verdad por la calle del medio. Fundador del movimiento Fénix por la dignidad y libertad de Venezuela, el cual define como un movimiento de los venezolanos que formarán parte del renacimiento del país. Tendremos una nación brillante, llena de oportunidades de todo tipo. Venezuela merece ser de primer mundo y haremos que ese sueño se vuelva realidad. Fénix crece como todo el país. Seremos imparables. Este espacio está dedicado a todo aquel que sabe que Venezuela puede ser una potencia mundial, a quienes no han tirado la toalla y están dispuestos a defender su libertad. Fénix es todo venezolano que ame a su país. Fénix es amarillo, azul y rojo. Fénix es Venezuela, el renacimiento de un país con prosperidad y dignidad. Su fundador explica que dicho movimiento social es igual al ave que resucita cada 500 años, lo que da paso a la esperanza y a la motivación en Venezuela, para que surja un nuevo y mejor comienzo en el país que sea totalmente próspero. El movimiento en general se aboca a la tarea de decirle a los venezolanos el por qué no debemos continuar viviendo así, bajo las carencias de muchos aspectos sociales y que tenemos el poder de exigir una vida mejor. Nuestro invitado es el doctor Juan Carlos Sosa Azpurua, escritor, empresario, editor y abogado especialista en negociación y resolución de conflictos, energía, petróleo y geopolítica internacional de la energía. Es graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas de petróleo, energía y derecho internacional. Ha intervenido como ponente invitado en el Parlamento Europeo y en la Universidad Complutense de Madrid. Es frecuentemente consultado por medios de comunicación social de Venezuela y el mundo. Autor de varios libros. Ha demandado al gobierno del presidente Hugo Chávez por graves violaciones de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Asimismo, ha demandado al susodicho teniente coronel, ya difunto, y a sus cómplices por delitos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, ante la Audiencia Nacional de España en Madrid y Corte Penal Internacional, es decir, La Haya en Holanda. Esto es solo una breve síntesis del currículum de nuestro invitado. Él nos estará hablando, entre otros temas, sobre sus reflexiones sobre la realidad nacional y el futuro de Venezuela. Vamos entonces desde ya a escuchar con extrema atención al doctor Juan Carlos Sosa Azpurua. Bienvenido y adelante. Cambio. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, la idea que tenemos es básicamente conversar algunas cosas sobre la situación actual de Venezuela,
reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo no me quiero extender demasiado con la parte introductoria, me gustaría más bien responder a preguntas que ustedes puedan tener, inquietudes que me puedan hacer, de tal forma de hacerlo lo más dinámico posible, ¿no? Yo simplemente lo que quería era nuevamente poner la atención sobre, bueno, la gran preocupación que tengo como venezolano y como persona que ha estado de alguna u otra forma vinculado pues a la lucha por la libertad del país. Bueno, es la preocupación que me embarga al ver cómo de alguna forma el país está cayendo en una especie de nube de resignación, en donde, bueno, es muy fácil quedar atrapado si no reaccionamos, ¿no? Yo he venido siendo muy crítico con respecto a todo lo que viene siendo la Mesa de la Unidad Democrática y la razón por la cual me he afincado sobre ese tema es porque considero que en este momento quizás el peor enemigo que tiene la libertad del país es la Mesa de la Unidad Democrática, inclusive más que el propio régimen, porque el régimen sabemos lo que es, sabemos que vino a Venezuela para destruirla y que representa lo peor que uno pueda, digamos, imaginar como sistema de gobierno. Está además calificar, porque ya todos lo estamos sufriendo, estamos básicamente atrapados por un sistema que tiene como objetivo destruir al país, destruirlo como objetivo y no como producto de unas malas políticas públicas generadas por la incompetencia. Hay que borrarse de la mente esa alternativa porque lo que está sucediendo es deliberado. Es decir, esto es un sistema que vino para destruir al país y lo está logrando con gran éxito. Entonces hay que bajarse de la nube si uno considera que lo que está ocurriendo es simplemente algo que se puede rectificar de alguna forma con unas políticas distintas ejecutadas por la misma gente. Eso es impensable. Es decir, esto es un sistema que tiene como objetivo final la destrucción del país y la destrucción de todos nosotros como individuos libres. Es decir, nos quieren transformar básicamente en una sociedad amorfa, completamente dependiente de factores exógenos a nosotros, ajenos a nuestro control y a nuestra responsabilidad individual. Entonces está de más seguir quizás cuestionando a ese régimen que ya hemos cuestionado por todos los ángulos posibles, hemos condenado y hemos demandado y hemos denunciado ante todas las instancias internacionales. Y ahora el enfoque tiene que ser sobre esa supuesta oposición al régimen que se dice oposición y que lo que está es básicamente atornillando a ese sistema en el poder. Porque ya después de 16 años se hace muy difícil pensar que estos personajes de la MUD no comprenden esto que yo acabo de decir. No comprenden lo que es este sistema y lo que viene haciendo con Venezuela y lo que quiere hacer con nosotros al final. Es absolutamente imposible pensar que la Mesa de la Unidad no sabe que el Consejo Nacional Electoral es una trampa mortal, llena de vicios por todas partes, y que es imposible hacer un sistema, es imposible hacer unas elecciones con ese sistema tal cual existe, y que no se trata simplemente de ir a unas mesas y vigilar unos votos, porque el fraude es sumamente complejo y va mucho más allá de la simple votación. Tiene que ver con toda la infraestructura electoral de la A a la Z que está viciada. Entonces uno de repente lee, como yo leí hace unos días a un articulista de la MUD diciendo que era imposible cometer fraude si se vigilaba el proceso en su acto práctico, es decir, en su momento real. Y bueno, y obviamente me escandaliza porque si a estas alturas hay personas que se atreven a escribir esas cosas, significa que están engañando a mucha gente todavía. Y entonces es importante, bueno, poner el dedo en ese foco, porque la gente se tiene que dar cuenta, bueno, el nivel de mentira al que la están llevando y cómo la están engañando, porque evidentemente la Mesa de la Unidad tiene que saber
que el registro electoral permanente está totalmente adulterado en millones de personas y que hasta que no se haga un censo real y se limpie ese registro electoral, cualquier premisa electoral es falsa. Es decir, porque si se parte de un supuesto de población que no existe, significa que hay millones de personas que potencialmente están votando y que se pueden manipular virtualmente, bueno, a voluntad, como efectivamente se hace. Se ha dado que hay cientos y cientos de mesas alrededor del territorio nacional que no tienen testigos ni van a tener testigos de mesa. Se sabe que las máquinas se pueden adulterar bidireccionalmente, es decir, que se le pueden meter cuantos votos se desee. Se sabe que se puede monitorear la elección en tiempo real y que a través de salas situacionales exactamente lo que está pasando en cada mesa para alterar su realidad a voluntad, bien sea enviando nuevos votantes o enviando votos o lo que sea. Es decir, todo eso lo sabe la Mesa de la Unidad, todo eso lo saben los candidatos de la Mesa de la Unidad y sin embargo siguen invitando al país a votar. Entonces ya a estas alturas uno no puede hablar de los errores de la Mesa de la Unidad, uno tiene que hablar de la complicidad de la Mesa de la Unidad y esa complicidad se tiene que denunciar y se tiene que atacar y se les tiene que quitar la careta, porque mientras ellos sigan presentándose al país como la oposición democrática, el mundo internacionalmente los perciba de esa forma, la lucha de la resistencia se hace demasiado difícil, porque simplemente vamos a ser siempre tildados de los malos de la partida, de los radicales y de los que estamos completamente, digamos, al margen del camino constitucional, del camino institucional que tiene que seguir el país. La única forma de que estos mensajes comiencen a escucharse realmente es, bueno, quitando las caretas de aquellos que nos están engañando. Evidentemente el régimen ya no tiene caretas que quitarse, porque ya todo el mundo sabe lo que es. Entonces, bueno, las caretas se les tiene que quitar a la Mesa de la Unidad. Todos tenemos de alguna forma que centrarnos en eso, de tal manera de que dejen de ser los representantes de la oposición en Venezuela, de los representantes de aquellos que deseamos realmente la libertad del país y un país de primer mundo, cohabitando y conviviendo con este sistema putrefacto que nos está destruyendo. El otro día el candidato eterno de la MUD hablaba de que había que convivir y que que el gobierno no se iba a ir, que los chavistas no se iban a ir, etcétera, etcétera, y que bueno, y que básicamente lo que había que hacer era convivir con ellos. Bueno, a mí me parece eso totalmente inaceptable, me parece un insulto a la inteligencia y a la dignidad de todos los venezolanos, y eso hay que condenarlo. Como hay que condenarlo, la campaña tiene montada primero justicia diciendo de que si tenemos mayoría en el Parlamento, significa que somos más importantes que el presidente y que la mayoría parlamentaria puede cambiar todo, puede cambiar la realidad del país y puede enrumbarlo hacia la libertad. Semejante mentira también hay que desnudarla, porque eso no es posible. No es posible por miles de razones. Para empezar, porque esa mayoría de la que hablan es imposible obtenerla con el Consejo Nacional Electoral que tenemos. Pero aún si se obtuviese, no existe infraestructura institucional en el país para llevar a cabo ninguna ley que se pueda promulgar a nivel del Parlamento, porque no existen ningún tipo de instituciones capaces de hacer llevar esas leyes a justo término. Pero partir de la premisa de que esa mayoría se puede obtener es partir de la premisa, además, de que en Venezuela existe democracia y que no existe una narcotiranía, que no existen unos dictadores sostenidos por el Foro de Sao Paulo, por el narcotráfico internacional y por el terrorismo islámico, que son los que gobiernan en Venezuela, que entregaron el país a Cuba. Bueno, es negar toda esa realidad. Es decir, que aquí hay una democracia. Y que como aquí hay una democracia, bueno, a través de la vía electoral podemos alcanzar las mayorías que necesitamos para conseguir nuestros objetivos. Entonces, realmente yo como venezolano, después de 16 años de sufrir esta tragedia, no me voy a calar ese discurso, no lo voy a aceptar bajo ninguna circunstancia. A mí, a que me venga con ese discurso, necesariamente tengo que condenarlo como cómplice del régimen y tengo que tacharlo de cualquier lista que uno pueda considerar para la reconstrucción de un país. Porque que a estas alturas, de verdad, en donde Venezuela es el país con la más alta inflación del planeta entero, donde el salario mínimo es el salario mínimo más bajo de la Tierra, del planeta Tierra, donde la moneda se vuelve agua, es de hielo y se derrite en las manos, donde
es imposible conseguir un trabajo decente, hay que enchufarse o hay que hacer trabajos como los de bachaquero, etcétera, etcétera, donde las calles huelen literalmente a estiércol, donde simplemente el país se está desmoronando a la velocidad que se va desmoronando, donde vemos que el supuesto presidente va el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, a presidir un desfile en Cuba, demostrando claramente que quien gobierna Venezuela no es Venezuela sino Cuba, cuando se ha entregado inmenso porcentaje del territorio nacional a fuerzas extranjeras, donde se ha hipotecado toda la riqueza nacional por generaciones futuras, donde se ha robado el tesoro nacional de la forma como se ha robado, donde el narcotráfico ha penetrado todas y cada una de las instituciones del país, eso está demostrado, donde principales personeros del régimen son representantes de los carteles de la droga, donde el terrorismo internacional tiene presencia diaria y física y económica y financiera en nuestro país. Que aquí nos vengan con ese discurso democrático, con esas cantaletas electoreras, con esas fotografías que se toman celebrando una especie de carnaval electoral democrático, como las fotos que yo estoy viendo hoy, ayer y todos estos días, donde veo a los diputados haciendo promesas y más promesas de cosas que obviamente no van a cumplir jamás, donde sabemos que esos diputados ni siquiera van a la Asamblea Nacional, el porcentaje de inasistencia es suficiente como para más nunca en la vida votar por ninguno de esos personajes, donde ellos nos están hablando de la supuesta abstención de 2005 y no tocan para nada que en el 2010 el nivel de participación electoral fue récord histórico y lograron muchísimos diputados y sin embargo esos diputados nunca fueron a la Asamblea y cuando fueron fue para dar pistoladas o para entrarse a golpes o para decir tonterías, pero nunca para evitar que el régimen siguiera avanzando y se siguiera consolidando. Y han sido 5 años de presencia parlamentaria en donde no han hecho absolutamente nada para frenar el comunismo. Entonces, no podemos seguir en esto. Podemos seguir en esto porque se nos está escapando el destino. Se nos está escapando la posibilidad verdadera de reconstruir el país desde sus cimientos y transformarlo en un gran país. Yo estoy convencido que tenemos materia humana prima no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, capaces de transformar a Venezuela en un país de primer mundo, si le damos esa oportunidad. Y estoy convencido que esas oportunidades se pueden lograr, si efectivamente nos enfocamos en ella y trabajamos arduamente para lograrlo. Pero tenemos que salirnos del embrujo y del hechizo. No podemos seguir, por respeto a nosotros mismos y por obligación como venezolanos, permitiendo que esa mesa de la unidad democrática se siga saliendo con la suya y siga cantando el coro como si fuera protagonista de la historia, porque nos está borrando el destino y nos está borrando el futuro, y no lo podemos permitir. A mí no me importa realmente que existan viudas de esos personajes, y que existan, qué sé yo, enlaces emocionales que todavía hacen que algunos de esos personajes aparezcan como benignos ante la opinión pública, porque no lo son. Ninguno de esos individuos que en este momento está hablando de parlamentarios, está lanzando a diputados o está respaldando a esos diputados, me puede venir a mí a hablar ahorita de confrontar al régimen o de luchar por la libertad, porque no están luchando por nada de eso. Están luchando por sus puestos personales, por sus ambiciones personales, por sus intereses particulares. No están luchando por Venezuela, porque quien lucha por Venezuela jamás podría comprometer esa lucha engrasando la maquinaria fraudulenta del régimen que lo fortalece y además lo hace ver ante el mundo como mucho menos de lo que realmente es. Ya yo a eso no lo soporto. Entonces yo básicamente estoy haciendo un llamado al país a que entre en conciencia. Y eso es lo que estamos haciendo con todas estas conferencias que damos, no solamente por los medios virtuales y por las redes sociales, sino también con contacto personal directo con las distintas personas que vamos encontrando en el camino, en la medida en que vamos llevando estas conferencias a los distintos estados de Venezuela. La búsqueda de un despertar de conciencia, para que nos unamos todos en esta lucha de la libertad, pero en el enfoque correcto, y no quedamos entrampados escuchando cuentos de camino y cantos de sirenas que durante 16 años nos han atrapado en un mundo de mentira, un mundo de ficción. Yo creo que ya después de 16 años, seguir escuchando esa retórica
seguir escuchando esas soluciones que siempre nos han vendido cada año como que sí, que esta vez sí, porque ahora sí somos mayoría. Siempre están en esa pistola. Durante estos 16 años han estado en ese cantar todos los años. Entonces, seguir creyendo ese mensaje, seguir apoyándolo o seguir escuchándolo, para mí es una gran irresponsabilidad. Entonces, estoy invitando al país a que se cierre los oídos a las mentiras y comience a abrir los ojos y comience a escuchar los mensajes correctos y comience a ser parte de esos mensajes, replicándolos y fortaleciéndolos en sus distintas comunidades, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, en las redes sociales. Tenemos que transformar este mensaje en el mensaje del país y dejar completamente de lado, para que no se escuche, a ese mundo de mentiras que representa el régimen junto con su cómplice, la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes y responder sus inquietudes. Cambio. Buenas noches, doctor Sosa. Le habla a Carlos Quintero, moderador del canal. Mis respetos para usted. Soy una persona de 70 años de edad y mi pregunta es la siguiente. Yo quería saber si usted es un líder, está inscrito en un partido, se va a lanzar de candidato a diputado, porque yo quería saber si es posible que lo que usted tiene programado, el programa, los proyectos que tiene hacia Venezuela, hacia los venezolanos. Mi pregunta en concreto es, usted en tan poco tiempo y un gobierno comunista y un presidente como Raúl Castro, ¿usted cree que eso sea posible? ¿No es importante el ir a votar? ¿Está usted de acuerdo con la acción? Cambio. Segunda pregunta, cambio. Muy buenas noches, doctor. Encantada. Le habla Rosita, moderadora del canal. Quisiera preguntarle, ¿qué consejo nos daría usted como una persona que es un líder y con todos sus conocimientos? ¿Qué pasos podríamos los venezolanos tomar en este momento? ¿Y qué líderes nos ofrece usted, por lo menos en este momento que Venezuela no tiene un líder, ¿verdad? ¿De qué manera podríamos nosotros tratar de que la MUD suelte ese coroto, como ellos lo tienen, como dice usted, lo tienen cerrados? ¿Y de qué forma podríamos nosotros empezar a analizar cómo podríamos salir de esta gente? ¿De qué manera? ¿Qué nos ofrece usted? ¿Qué nos aconseja usted como líder y que es usted? Porque yo le he seguido a usted en muchas oportunidades, ¿verdad? Y me gusta mucho su forma de analizar las cosas. ¿Qué nos aconseja usted? Cambio. Gracias. Bueno, hay dos preguntas. La primera, la primera no la entendí muy bien en el sentido de que pareciera que la persona que la hizo no escuchó mi presentación, porque si lo hubiera escuchado, pues jamás me preguntaría si yo soy candidato a algo, si soy candidato a diputado, etcétera. Evidentemente que bajo ninguna circunstancia podría ser candidato a eso o a nada en este momento, porque no pienso que los tiempos de Venezuela son para andar de candidato de nada. Son para luchar por la libertad del país y expulsar a un régimen tiránico, narcotiránico, que nos tiene secuestrados. Entonces no se trata aquí de ser candidato a algo, se trata de que juntemos fuerzas todos los venezolanos y entendamos que si no luchamos por nuestra libertad con las premisas correctas, que es la premisa de no aceptar bajo ninguna circunstancia el dominio de un régimen tiránico que representa a los antiguos de la vida y que le entregó el país a una dictadura extranjera como la cubana, si nosotros no nos cohesionamos en base a esas premisas y exigimos que aquellas fuerzas que tenemos constitucionalmente hablando para que nos defiendan nuestra soberanía, actúen junto con nosotros, si nosotros no nos ponemos las pilas en ese sentido y no exigimos, entonces no va a haber ninguna forma de lograr la libertad del país, porque simplemente vamos a seguir condenados a creer que esto es un mal gobierno que se puede derrotar electoralmente. Y mientras sigamos pensando así, vamos a dejar que los años sigan pasando y básicamente
Bueno, entonces decía que si nosotros seguimos en el jueguito electoral, se nos van a ir años y años y años y años, y básicamente vamos a perder el país, como los cubanos perdieron Cuba cuando llegó un punto en que se resignaron y dejaron de luchar. Pues eso no va a pasar a nosotros, porque para mí el camino electoral es el camino de la resignación, es el camino de la cohabitación y del pensar que no existe verdadera fuerza para confrontar a este régimen. Ahora, si nosotros realmente tenemos respeto por nosotros mismos, bajo ninguna circunstancia podemos tolerar seguir habitando con un sistema que sabemos que representa los antivalores de la vida, que le entregó nuestro país a una dictadura extranjera, que entregó nuestro territorio nacional al narcotráfico, a los terroristas internacionales y a las peores fuerzas del planeta, que se robó el tesoro nacional, que hipotecó al país por generaciones futuras, que tiene los principales dirigentes de ese sistema perteneciendo a carteles de la droga. Entonces nosotros no podemos, sabiendo todas estas cosas, pretender que eso no existe, que eso no es verdad, y entonces cohabitar con ellos, porque ir a un parlamento es cohabitar con ellos, es permitir que ellos sigan presidiendo la Asamblea Nacional, es seguir lamentando con ellos como si fueran iguales a nosotros, como si no estuvieran cometiendo los crímenes que están cometiendo. Entonces, para mí, en este momento, representa una profunda falta de respeto todos aquellos que me están vendiendo un camino electoral, todos esos que se están lanzando a diputados y que me están hablando de las leyes que van a sacar, etcétera, me están faltando el respeto. Así lo siento yo, porque están haciendo caso omiso de la verdad que nos está secuestrando y que nos está borrando el destino. Entonces no es momento de ser candidato de nada, es momento de que nos unamos todos, y aquí quizás respondo la segunda pregunta, nos unamos todos bajo la premisa de que tenemos que luchar por expulsar a un régimen que nos ha secuestrado el país, que nos ha secuestrado el destino. En la medida en que nosotros realmente implementemos una convicción en este sentido y convenzamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros entornos personales de esta realidad y permitamos que este sea el mensaje que se escuche, entonces ya ustedes verán cómo se comienzan a activar muy rápidamente las distintas acciones necesarias para llevar a buen término esa lucha por la libertad del país. Porque hay muchísima gente que piensa igual que yo. Muchísima gente que está en este momento en el aparato público que piensa igual que yo. Muchísima gente que está en nuestras Fuerzas Armadas que piensa igual que yo. Pero la razón por la cual esas personas que pensamos así no nos estamos escuchando más es porque se ha permitido que la Mesa de la Unidad Democrática siga siendo la rectora del proceso político venezolano. Y que todas esas personas que se están lanzando a diputados y que están vendiendo el camino electoral como una posibilidad real, sigan siendo los protagonistas de la historia. Entonces se valen de algunas figuras que han caído bien en la opinión pública para traficar con las esperanzas de la gente. Pero ya yo no estoy dispuesto a seguir tolerando eso y a quedarme callado al respecto. Yo no soporto a esos personajes bajo ninguna circunstancia porque pienso que precisamente se han metido como caballos de Troya, vendiéndole al país que están verdaderamente luchando por la libertad, pero a la hora de la chiquita, para fortalecer a sus partidos, para fortalecer a sus personas, a sus figuras individuales, trafican con la esperanza y se transan por un camino que controla el régimen y que funciona exclusivamente para fortalecerlo en el poder, que es el camino electoral. El camino electoral nunca nos va a conducir a ninguna victoria importante. Va a conducir a la victoria de algunas personas, de algunas individualidades que van a recibir unos espacios que no sirven para nada, para que se queden tranquilos y para que sigan el juego de hacer una oposición al régimen. Pero para nada sirve eso. El camino electoral no sirve para quitarle la máscara al régimen, sino todo lo contrario, sirve para fortalecerle esa máscara. Aquellos que dicen que a través de las elecciones se puede lograr un cambio, están mintiéndole al país. Aquellos que comparan el proceso venezolano con el proceso chileno, están mintiéndole al país.
Porque un proceso electoral solamente es válido cuando hay una narcotiranía, una dictadura como la nuestra. Si sirve como mecanismo de movilización de toda la población con el objetivo de desmantelar una farsa y lograr la libertad del país. Pero aquí el camino electoral no está trazado bajo esa premisa. Aquí el camino electoral está trazado para cohabitar con el régimen, no para expulsarlo del poder. Aquí el camino electoral está trazado para que salgan unos individuos que supuestamente representan a la oposición celebrando sus victorias como alcaldes, como gobernadores, como concejales o como diputados. Esos individuos que resultan victoriosos no van a salir a denunciar ninguna farsa, porque si denuncian la farsa, entonces no podrían aceptar los cargos que están recibiendo. Y esa es la trampa moral. Entonces, bájense ese caballo, aquellos que piensan que a través de las elecciones nosotros podemos realmente lograr desmantelar la farsa y conseguir la libertad, porque es todo lo contrario. Ese camino electoral solamente sirve para seguir disfrazando al régimen de demócrata y para seguir dándole a algunos personajillos de la política nacional unos puesticos que básicamente los ponen a ellos cómodos, les resuelven la vida, y entonces, bueno, siguen haciendo una política blandengue que solamente sirve para la pistolada y para permitir que el régimen siga destruyendo el país. Entonces a nosotros no nos queda más remedio que unirnos en una sola voz, con una gran fuerza, y tratar de desplazar esa unidad como el rector de la política nacional. Si no logramos ese objetivo, estamos perdidos. Es tan simple como eso. Porque si la batuta la sigue teniendo la Mesa de la Unidad y todos los personajes que la representan, incluyendo esos individuos que se llaman disidentes de la Mesa de la Unidad, que son peores todavía, porque precisamente ellos son lo que la Mesa de la Unidad es al régimen, lo que la Mesa de la Unidad es al régimen, es decir, esa oposición disfrazada, ese régimen disfrazado de oposición, es lo que estos disidentes son a la MUD. Son la misma MUD, pero que como disidentes la gente piensa que se están metiendo en una nueva política, que están representando una lucha genuina, y resulta que es mentira. Son exactamente igual que los de la Mesa de la Unidad, hacen exactamente lo mismo, pero se dicen diferentes para engañar a la gente que ya no cree en la Mesa de la Unidad. Pero entonces una vez que los meten en sus redes, los llevan al mismo mar de tiburones para que los tiburones se lo terminan comiendo. Es el camino electoral. Entonces vuelvo y repito, el camino electoral solamente sirve para beneficiarlos a ellos, pero no sirve para beneficiar al país, no sirve para lograr la libertad del país. Entonces yo creo que muchos de nosotros hemos sacrificado bastante, y eso quizás podemos hablar con autoridad moral, porque porque precisamente no estamos aquí rascándonos la barriga, ni mucho menos, sino que hemos dejado demasiadas cosas en el camino y hemos sacrificado muchas cosas precisamente para mantener una coherencia intacta, la coherencia que nos permite hablar en este momento con autoridad moral, porque nunca hemos transado en la coherencia y hemos precisamente sacrificado esa proyección personal, ese éxito político coyuntural, porque en que lo importante es precisamente lograr que Venezuela sea libre, que Venezuela se libere de este régimen espantoso. O sea, mientras este régimen espantoso, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, cogobernar con él, ser actores políticos con un puesto en un sistema que está totalmente podrido, porque eso sería coherente, eso sería atentar contra la coherencia que necesita para tener la autoridad moral que se requiere para verdaderamente confrontar a este mal que representa esta narcotiranía. Cambio. Buenas noches, doctor Juan Carlos Sosa. Por acá le habla Phantom y le saludo. No podría estar más de acuerdo con sus palabras. Esta sería la primera pregunta de la segunda tanda, creo. Mi pregunta sería, doctor, ¿cómo haríamos para enfrentar a estas personas que no pertenecen ahorita a ningún partido político, al parecer, y no son candidatos tampoco a la Asamblea, al parecer, y siguen creyendo o llamando a votos? No sé si lo hacen por conveniencia o por alguna otra cosa. Voy a dar nombres acá, por ejemplo, el general Peñalosa, el licenciado Guanipa,
son personas que abiertamente en el Twitter están llamando votos, y pues tengo la gran preocupación de que le hemos escrito a estas personas, y pues cuando le comenzamos a decir que no se puede salir de una dictadura con votos, comienzan a llamarnos infiltrados del régimen y terminan bloqueándonos las cuentas. Entonces a veces no les podemos escribir por esta razón, para que no terminen bloqueando. Mi pregunta sería esa: ¿cómo podemos enfrentar a esas personas? ¿Cómo podemos hacerlos despertar y que hagan el llamado correcto a la ciudadanía, que no es otro que el que usted nos está haciendo acá a todos nosotros? Cambio. Buenas noches, doctora Urba. Coincido con usted 100%. Mi pregunta tiene que ver con esto. Sabemos todos, una gran cantidad de venezolanos, entre esos usted y yo, coincidimos en que la Mesa de la Unidad Democrática no representa al pueblo de Venezuela. Basado en esto, pues, en el supuesto de que se dé la caída de este régimen en los próximos días o en los próximos meses, una vez organizada la ciudadanía, es posible que se nombre una junta cívico-militar para que reorganice las diferentes instituciones y los diferentes poderes del Estado. Pregunta en concreto: usted, como persona que tiene grandes valores y es reconocida su trayectoria, ¿usted sería candidato a integrar esa nueva junta cívico-militar que para mí debería estar presidida por civiles y no por los militares? Y aparte de esto, que los integrantes no tengan ninguna relación o hayan tenido relación directa o indirecta con este régimen. Cambio, gracias. Buenas noches, doctor Sosa. Mire, doctor, yo creo que el primer paso que tenemos que es desconocerlo, porque ellos no nos reconocen a nosotros como resistencia. Tampoco nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Cómo hacemos para que nos reconozcan y reconozcan los guerreros de la calle y nos acepten que existimos, que somos mayoría? Porque somos mayoría, tienen que reconocernos. Entonces, ¿cómo hacemos? Díganos, oriéntenos. Y oriente todas las personas que estamos aquí para eso, para que seamos reconocidos como resistencia. Existimos, porque usted y hoy y yo nos oponemos a esto. Cambio. Muy bien. Con respecto a la reflexión que hubo, que decía que estas personas, como esa que mencionó, que a través de las redes sociales, etcétera, llaman a votar, cuando además son críticos fehacientes del régimen y obviamente confunden a mucha gente. ¿Cómo convencerlos a ellos? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que a esas personas no se les puede convencer, porque se ha intentado de muchas formas en años anteriores, y además esas personas saben perfectamente bien de qué se trata este régimen. Es decir, no hay que convencerlas de nada. Yo lo que creo es que ellos insisten en el tema del voto por algo que también se mencionó en una de las intervenciones que hubo ahorita, que es el mundo del amiguismo y del clientelismo que hay en Venezuela. En Venezuela hay un mundo clientelar y un club de amigos que se creen como una especie de cofradías en donde ellos se ponen de acuerdo por razones más emocionales que cualquier otra cosa. Obviamente también hay negocios y hay una cantidad de asuntos subalternos que no viene al caso nombrar, pero también muchas veces no es por negocios, sino simplemente por el tema del amiguismo y esa cofradía que le hace apoyar esas vías en las que ellos no creen, porque saben perfectamente que el CNE es una cueva de ampones, pero si son críticos a eso, entonces van a ser rechazados por esa cofradía y por ese mundo de amigos. Eso lo veíamos cuando las primarias en el 2012, cuando personas con las que nosotros hablamos en el 2011 para que no apoyaran esas primarias llevadas a cabo por el CNE, y nos decían y coincidían con nosotros en todos nuestros diagnósticos y todas nuestras reflexiones,
pero al final eran incapaces de no apoyar esas primarias, sabiendo que esas primarias no las podían apoyar por las razones evidentes que estaban legitimando al CNE, pero preferirían pasar por encima de sus creencias y de sus convicciones antes de ser vistos como anatema, es decir, antes de ser rechazados por sus grupos de amigos, por su cofradía, por su hermandad de amigos. Y eso es una desgracia en Venezuela, eso pasa en este país. Pasa con los políticos, pasa con los empresarios, pasa con muchísima gente importante en Venezuela, que son incapaces verdaderamente de sostener posiciones contundentes, que impliquen muchas veces ser aislados, que implique muchas veces quedarse solos y perder oportunidades coyunturales y perder inclusive negocios y perder una cosa. Son posiciones que te aíslan de la popularidad, de lo que es popular, de lo que todo el mundo está aplaudiendo, del club de amigos, pues, del coro en el que todos están cantando. Entonces, si tú empiezas a señalar y a decir que por ahí no van los tiros, llega un punto en que te empiezan a cerrar las puertas, no te atienden las llamadas telefónicas y empiezan a hablar mal de ti en las reuniones y en los cócteles y en la cosa. Y te vas alejando de la sociedad. Eso es lo que le pasa pues a los que, mantienen posiciones definitivas y dicen, no señor, ya se acabó la sinvergüenzura, no podemos seguir apoyando eso. No se atreven, pues, porque son demasiados años formando parte de esas cofradías, de esa hermandad de amigos, y entonces prefieren seguir en ese jueguito estúpido, que es condenable definitivamente. Para mí eso no es tener hombría, para mí eso no es verdaderamente tener las cosas claras en la vida, pues. Y yo rechazo contundentemente a las personas que son así, porque me parece que al final son las dañinas, pues son personas que tienen relaciones importantes, contactos internacionales, que tienen medios de comunicación a su disposición, que son seguidas por mucha gente. Entonces tienen una responsabilidad mayor. Entonces que al final, en vez de seguir sus verdaderas creencias y sus verdaderas posiciones intelectuales, por seguir en su club de amigos y seguir siendo populares en esas cofradías, a mí me parece de verdad muy poco serio, pues. Ahora, convencerlos no creo que se les pueda convencer, porque si asumen esas posiciones es porque ese es su talante, pues, esa es su forma de ser. Y como dice el dicho, el loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Esos personajes no van a aprender a hablar a estas alturas de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que la voz de nuestra se escuche más duro que la de ellos. Y ahí es donde tenemos que trabajar en el fortalecimiento de una matriz de opinión alternativa. Porque una vez que se vaya fortaleciendo esa matriz de opinión y verdaderamente comienza a ser protagónica, entonces esos individuos se van a atrever a cambiar sus posiciones. Es decir, las cofradías de amigos van a empezar también a cambiar sus posiciones, porque entonces no se van a sentir tan solos si asumen posiciones más rígidas, más contundentes. Entonces empiezan a atreverse a hacer cosas que antes no se atrevían, porque ya deja de ser anatema, esta nueva matriz de opinión, sino que más bien se convierte en lo que comienza a sonar más popular, en lo que suena más aceptado, la nueva onda más aceptada. Y entonces empiezan a cambiar sus posiciones, porque ya saben que no se van a quedar tan solos como se quedarían en este momento si cambian de opinión. Pero lo que tenemos que hacer básicamente es fortalecer esa matriz de opinión, que se escuche más duro que la actual, que la convencional, y que los individuos se monten en el tren, si así lo desean. Y si no lo desean, pues que se queden en su cofradía de amigos hablando las pistoladas que siempre hablan y formando parte de ese mundo, de esa Venezuela que queremos superar. Y esa Venezuela se puede superar, porque todos esos individuos representan la Venezuela del pasado y muchos de ellos son responsables de la Venezuela presente, porque formaron parte en el pasado de las decisiones que se tomaron para lograr la realidad actual. Que durante muchos años, estos 16 años, hemos tenido oportunidades de oro
de salir de esta pesadilla. Y son las decisiones de estos individuos, las posiciones públicas que adoptaron, las matrices de opinión que crearon, los triunfalismos que asumieron, los que lograron traernos este presente. Entonces esos individuos son corresponsables de esta tragedia. Entonces al final del día, la nueva Venezuela tiene que estar formada por otro tipo de liderazgo, por otro tipo de hombres. Y esos líderes existen, esos líderes están allí. Esos líderes son personajes, bueno, que forman parte de organizaciones como Venezuela Futura, personajes como muchachos jóvenes, pues como tipo Roy Navarro, Juan Carlos Apitz. Esa es la nueva Venezuela, la Venezuela Futura de la que tenemos que comenzar a hablar. Personas como Edgardo Richuti, como Noel Leal, como Ludwig Moreno, como Jorge Rojas. Todos esos personajes son individuos que representan una nueva Venezuela. Y son a los personajes que nosotros tenemos que aplaudir y tenemos que respaldar. Y son las opiniones que tienen que empezar a tener mayor fuerza. Entonces ahí empezarán a surgir otra cantidad de individuos en distintas áreas profesionales de peso que van a comenzar a ser escuchados por primera vez, pero que existen y que están ahí, pero que no han tenido la oportunidad de salir a la palestra pública porque, bueno, lamentablemente los medios de comunicación han secuestrados también y la matriz de opinión de la Mesa de la Unidad es poderosa. Pero al día que Chávez cambió Venezuela y que llegaron al poder y al gobierno una cantidad de gente que nadie conocía y bueno, y se adueñaron del país. Bueno, y esos individuos un año antes de que llegaran al poder nadie los conocía, nadie había escuchado de ellos. Bueno, lo mismo pasa actualmente. Existen miles de personas extraordinarias que nadie conoce públicamente, que da el giro, el destino, y efectivamente se da ese giro. Bueno, van a tener una oportunidad de oro de ocupar posiciones importantes que van a permitir que Venezuela efectivamente dé un giro a su destino y camine hacia el camino correcto, ¿no? Yo tengo una gran esperanza en ese sentido porque conozco mucho de esos líderes, ¿no? En toda Venezuela. Entonces esos personajes, vuelvo insisto, están allí. Venezolanos que están echándole pichón, que están luchando duramente por la libertad del país y que, bueno, que de tener la oportunidad transformarían a Venezuela en el país que todos deseamos tener. Entonces, no crean que el hecho de que esos individuos, los sospechosos habituales, se queden en el aparato, es decir, sean reemplazados, implica que vamos a dar un salto al vacío. No, señor, hay suficientes venezolanos capaces de tomar decisiones relevantes que van a ser escuchados por primera vez, que van a sorprender al país, pues, por su capacidad y por su fuerza para hacer los cambios necesarios. Entonces, bueno, importante entonces es dejar de escuchar a los sospechosos habituales, que comiencen a ser cada vez más el pasado que son, porque todos esos individuos representan el pasado, hablan por el pasado, son el símbolo del pasado. Nosotros tenemos que comenzar hacia el futuro, ver hacia la Venezuela que podemos ser y comenzar a escuchar entonces a las personas que no tienen tanta responsabilidad en la Venezuela presente. Porque algunos de nosotros hemos estado años diciendo las cosas con coherencia y todo lo que hemos dicho se ha cumplido a cabalidad. Entonces por eso hoy en día tenemos la autoridad moral para hablar como hablamos, porque durante todos estos años hemos hecho los diagnósticos correctos y hemos dicho que iban a suceder las cosas que sucedieron. Entonces, en cambio, del otro lado, están individuos que todos estos años han tomado las decisiones incorrectas y que han prometido cosas que no han cumplido y le han dicho al país que que si seguían el camino que ellos trazaban, se iba a lograr una libertad que nunca se logró. Y todo eso se advirtió hasta el cansancio. Pero bueno, nosotros en el pasado no fuimos escuchados. Bueno, yo creo que ya es hora de que comencemos a ser escuchados, porque todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Y no es que estemos dándonos de profetas, ni mucho menos, sino simplemente hemos aplicado la coherencia, hemos sumado 2 más 2 y hemos dejado intereses personales de lado porque nos hemos enfocado en las necesidades del país. Hemos pensado en Venezuela como una nación y qué es lo que le conviene a Venezuela
y no a nosotros en lo particular en un momento determinado. Y esa ha sido la gran diferencia. Y por eso no nos hemos transado por puestos ni cargos públicos ni por proyecciones políticas populares en un momento determinado, porque muchas de las cosas que hemos dicho precisamente han sido cosas que la gente no quería oír, la gente no quería escuchar. Y a veces entonces uno cae y termina siendo como una especie de imagen de profeta del desastre, ¿no? Entonces uno está diciendo las cosas que nadie quiere oír, entonces la gente empieza a tacharlo a uno, ¿no? Precisamente por eso, porque no quieren oír las cosas que uno está diciendo. Pero si las hubieran escuchado, muy probablemente se hubieran evitado años y años de fracasos, porque precisamente las cosas que venimos diciendo, las venimos diciendo para que no sucedieran las cosas que sucedieron. ¿Y por qué sucedieron esas cosas? Pues la gente no nos quiso escuchar y en cambio se tapó los oídos a esas verdades que decíamos y empezamos a escuchar las mentiras, los cuentos chinos de todos estos personajes que hoy en día siguen vendiendo los mismos cuentos chinos. Entonces, bueno, yo creo que ya es hora de dejar de escuchar esos cuentos chinos, pues, y enfocarnos en la verdad y en la realidad. Y en la medida que hagamos eso y seamos más, entonces va a ser el nuestro el mensaje que se escuche. Y entonces todos esos individuos, todos esos sospechosos habituales que vienen hablando las pistoladas, que vienen hablando todos estos años, o por ejemplo esos, los que están diciendo que esto es una farsa, que esto es una dictadura, que esto es una tiraría, no sé qué, pero vamos a votar, bueno, esos individuos que no tienen ninguna coherencia, también tienen que ser puestos de lado, porque en este momento lo que más necesitamos es coherencia en la lucha, y ese nivel de incoherencia implica una irresponsabilidad que no se puede en este momento tener como arma de lucha. Es decir, trasladar esa incoherencia y esa irresponsabilidad y esa falta de seriedad a la lucha por la libertad del país es trágico, no lo podemos hacer. Cambio. Buenas noches, doctor. Continuamos con el tercer ciclo de preguntas. Cambio. Buenas noches, doctor. Le habla Welcome Back. Usted habló de cofradía. Eso, esa palabra yo la he leído en la masonería. Ojalá en Venezuela la gobernara la masonería. Hermandad de hombres. Muchos pueblos han surgido a raíz de esa idea. Bolívar fue masón, Rafael Urdaneta también. Me habló de personas jóvenes, pero considero que no es el momento de esos líderes jóvenes. Siempre he dicho de que una cosa son dos cosas diferentes, que es la credibilidad y la otra es popularidad. Necesitamos en la actualidad, para salir de este trance, que llevamos 16 años, un hombre con experiencia de la Cuarta República, en el plan A, que venga a poner orden en todos los poderes podridos a lo que lo ha llevado el socialismo del siglo XXI. Llevar otra vez a los militares a su cuartel, sanear un CNE que sea más imparcial, no sea tan parcializado, y la oportunidad electoral para todo el conglomerado por igual. No que ocupe un solo partido todos los espacios de comunicación y le niegue a la oposición los espacios. Unos nos llaman resistencia, yo me sigo llamando democrático. Considero que es viable ir a elecciones con ese CNE o le parecería mejor lo que yo pienso. Una Asamblea Nacional Constituyente que le corte la cabeza a todos los poderes podridos, reforme el Estado, sanee todos esos poderes y luego en condiciones de igualdad iríamos a un CNE depurado con muertos que no voten y con las condiciones dadas. Y luego que se haya recuperado el país, tanto en lo económico, en lo social, más que todo, caigamos entonces en el plan B con un nuevo liderazgo de jóvenes que sí tienen buenas ideas de cómo progresar y cómo surgir en este país. Cambio. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Viendo los usuarios que habemos conectado, yo me atrevería a asegurar
que en más de un 80%, casi un 90% de los participantes que lo estamos escuchando, estamos totalmente de acuerdo con su dibujo de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, tanto con el régimen como con la llamada oposición. ¿Ok? Yo quiero ponerle un ejemplo porque la sugerencia que yo entiendo hasta ahora es que comencemos a reconquistar otra vez al venezolano y le hablemos claro sobre lo que está sucediendo y la respuesta que debemos dar. Yo le voy a poner un ejemplo del venezolano que yo sigo viendo aún. Cuando comenzó la hegemonía comunicacional, el primer ejemplo que dio el régimen fue desaparecer a Radio Caracas Televisión. Yo me atrevería a decir que toda Venezuela estaba totalmente de acuerdo en que Venevisión había sido uno de los principales enemigos de Radio Caracas Televisión en ese movimiento. Yo me atrevería a asegurar que todavía hoy en Venezuela se sigue viendo a Venevisión como uno de los enemigos que tenemos. Sin embargo, nosotros no hemos logrado que la gente deje de ver Venevisión. Hoy en día, el señor Cisneros es uno de los principales promotores de la ayuda al régimen cubano a través del Partido Demócrata en Estados Unidos. Ya sabemos quién es Venevisión y sabemos quiénes son los Cisneros. Sin embargo, nosotros no hemos logrado de que la gente simplemente no vea Venevisión. ¿Cómo sugiere usted en qué plaza, en la casa de quién nos vamos a encontrar todo lo que estamos de acuerdo con usted en el dibujo que usted acaba de decir que es Venezuela y lo que debemos hacer para salir? Aparte de eso, quiero apoyar en parte lo que dijo Will We Come Back. Yo creo que necesitamos todavía imágenes que ayuden a ese movimiento. Cambio. Sí, buenas noches de nuevo. Bueno, de verdad que es complicado, ¿no? Es complicado a veces tratar de comunicarse. Pero bueno, miren, la realidad de Venezuela, el que vive aquí, el que va por un cerro, el que sabe cómo son las cosas y cómo se está moviendo el cacao realmente, es la persona que diariamente se acerca hasta estos mismos sitios y saben cómo las cosas se están manifestando, pues cómo se han estado moviendo. Es por eso que, bueno, quería terminar la idea de lo que estaba explicando, ¿verdad? Muchas personas también se preguntaban el por qué no bajaban las clases de los sectores populares y tal, y es que ellos están muy subsidiados, señores, ellos están muy subsidiados. Y el problema es el populismo, sabemos eso, pero la pregunta que yo quería hacerle al doctor, ¿cómo nosotros podemos lograr una difusión masiva de la información acerca de la realidad que está pasando en Venezuela? Porque esa es la realidad, ese es el problema fundamental con el cual nosotros ahorita estamos luchando, contra la información. Yo desde hace mucho tiempo vengo discutiendo eso, y después de infiltrarme en varios sectores chavistas, la guerra económica va directamente hacia la clase media. La guerra económica está directamente direccionada hacia la clase media para destruirla. Es una política de Estado. Eso lo tengo yo por la información y por cuestiones que mismo he escuchado de ellos mismos. ¿Cómo nosotros podemos hacer una difusión masiva, de verdad, de la información acerca de lo que está realmente pasando? Porque mientras ellos controlen 700 medios de comunicación, ¿verdad?, entre ellos radios, televisión y emisoras de radio, etcétera, periódicos, revistas, va a ser muy complicado que las personas ya de por sí están molestas, pero le hace falta ese empujoncito. ¿Cómo nosotros podemos llegar a todos esos sectores populares que de por sí ya están cansados de lo que está sucediendo, pero de verdad les cuesta darle iniciativa porque lamentablemente el nivel de populismo y de negocio que tiene no solamente el régimen con la oposición, sino con los demás negocios de Fede Cámara, pues tienen todo trancado, pues. Cambio. Adelante, doctor, cambio. Muy bien. Bueno, yo pienso que
tenemos que tener bastante fe, primero que nada, en nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy claros de que la voz nuestra tiene que ser una voz importante. Es decir, nosotros tenemos, ninguno de los que está aquí en este momento participando en este programa, pensar que su voz es menos importante que la de X o Y. Si la voz de cada uno de nosotros tiene un peso fundamental en esta lucha por la libertad y tenemos que hacer que se escuche. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tratar de evitar es pensar que tenemos que convencer a un país entero, a todas las clases populares, hacerles llegar el mensaje a todas y cada una de las clases populares, meternos en todos los barrios del país y hacer que la mentalidad de todas estas personas se enfoque o se concentre en esta lucha. Porque eso es imposible. Y es imposible porque es inhumano, pretender tener semejante alcance en una realidad como la que vivimos en Venezuela. Nosotros tenemos que, y esto no es para nada subestimar la importancia que tienen las clases populares, pero hay que entender que la gente que menos recursos tiene necesariamente anda en este momento en una onda de sobrevivencia prácticamente tan elemental que es ridículo pretender que ellos se coloquen, si se quieren, en el frente de lucha por la libertad del país, cuando ellos tienen que luchar para poder, bueno, llegar salvo a sus casas cada noche que bajan de sus barrios para ir a trabajar o para ir a sobrevivir como sea. Yo lo que sí sé es que en esos sectores, como también alguien lo comentó hace un rato, el descontento es total. Yo no me como el cuento de que esa gente está feliz con el régimen porque el régimen le vende un pollo mucho más barato que el pollo que puede comprar la clase media o que puede comprar cualquiera de nosotros en un momento determinado. O porque consiguen aceite, o porque consiguen pañales, o porque Mercal se va para allá y les regala la comida, o lo que sea. Yo no me como ese cuento. Pues yo conozco mucha gente que vive en esos sectores y efectivamente lo único que me transmiten es una gran angustia, un gran descontento y un sentimiento continuo de desesperación de lo que observan que es un entorno cada vez más hostil en todos los sentidos que se pueda pensar, ¿no? Sobre todo con respecto a la seguridad personal. Esos sectores están desesperados por la realidad que viven. Y regalarles un poco más barato o darles dinero para que no trabajen o lo que sea, no va a ser suficiente, ni mucho menos. Pero tampoco se pretenda que son ellos los que van a reaccionar, porque no lo van a hacer. A los que corresponde reaccionar son a personas que en un momento determinado tienen mayores posibilidades de tener impacto real en las circunstancias del destino de un país. Y esa es la gente pues que por ejemplo tiene acceso a medios como Celo en este momento, a las redes sociales, la gente que todavía a lo mejor tiene un trabajo como profesor en una universidad o puede tener un trabajo en una empresa o tiene una familia con unos hijos que pueden comer el desayuno, el almuerzo y la cena y pueden levantarse al día siguiente para ir al colegio. Son las personas que verdaderamente tienen la capacidad de cambiar el destino del país. Son las personas que están pensando, por ejemplo, cómodamente en que se puede seguir yendo a elecciones. Son esas personas a las que hay que abrirle los ojos. Es decir, todos aquellos que de alguna manera están participando en esa Venezuela cómoda que piensa que por la vía democrática, electoral, etcétera, etcétera, todavía se puede seguir luchando, son a ellos a los que les corresponde cambiar. Y muchos de esas personas podrían hacerlo si efectivamente escucharan mensajes alternativos. El problema es verdad que esos mensajes alternativos no se han escuchado con suficiente fuerza, por lo que también decía alguien hace un rato. El régimen controla casi todos los medios de comunicación y la MUD tiene acceso a esos medios de comunicación porque es cómplice con el régimen.
Entonces, a lo que a nosotros nos queda son medios alternativos que no tienen la suficiente fuerza de penetración, pero sí tienen suficiente fuerza para cambiar la matriz de opinión de un sector muy importante de la Venezuela pensante, entre comillas, de la Venezuela que puede modificar la realidad, que puede modificar el destino. Y es a esos sectores a los que nosotros tenemos que apelar. Son a esos sectores a los que nosotros tenemos que comenzar a influir para que efectivamente empiecen a hablar con más fuerza este mensaje alternativo. Y uno lo empieza a ver, o sea, yo he visto personas que participan activamente en la opinión pública nacional, que hace un año tenían un mensaje muy parecido al de la MUD y que actualmente tienen un mensaje mucho más, lo que se llama radical, mucho más parecido al nuestro. Es gente que ha venido cambiando con el tiempo y cada vez esa gente es más. Yo cada vez veo más personas hablando este mensaje nuestro. Entonces, de alguna forma, el trabajo sí se está haciendo y se está logrando crear una nueva matriz de opinión. Lo que tenemos que tener es en que eso es posible y seguir contribuyendo a que eso pase. Entonces, en la medida en que nosotros podamos, bueno, tener participación activa en este tipo de eventos como el de esta noche y hacerlo continuamente, en la medida en que podamos organizar una conferencia en qué sé yo, en un estado, para que vayamos a hablar personalmente en una universidad, en el colegio de ingenieros, en el colegio de médicos, en una plaza pública, qué sé yo, hacemos una asamblea, lo que sea, en cualquier ciudad de Venezuela. En la medida que cualquiera de ustedes tenga capacidad de organizar eso o de que conozca a alguien que pueda hacerlo, llamarlo por teléfono, ponerse a la disposición, darles un video nuestro en donde de alguna forma tengan oportunidad de conocernos y empezar a eso, organizar conferencias de este tipo a título personal en todo el país y cada vez mayor número de personas como nosotros participen en esos eventos y también a nivel internacional, personas que como nosotros ya están convencidos, colaboren a organizar foros, coloquios, conferencias, en donde personalmente podamos llevar el mensaje. Así es como tenemos que hacer el trabajo. Y entonces, poco a poco y cada vez más rápidamente, el mensaje se va transformando en un mensaje muy poderoso y va cobrando una fuerza cada vez mayor. Y entonces, como el mensaje nuestro es lo que realmente todo el mundo tiene en sus corazones y en su mente, pero que a veces no se atreve a decirlo, en la medida en que comience a escucharse mayor número de personas se van a sumar. Y entonces ya ustedes verán que a la vuelta de la esquina, este es el mensaje que se va a escuchar con mayor fuerza. Y cuando eso sea así, entonces vamos a empezar a hablar con legitimidad del tema de la rebelión civil, de la importancia de la activación de la legítima defensa, de cómo podemos entonces organizarnos a nivel nacional para hacer una invitación a las Fuerzas Armadas institucionales a que nos acompañen desconociendo las órdenes ilegítimas del régimen. Y entonces empezamos a hablar ya de la Venezuela futura, de ese gobierno de transición necesario y de las cosas que tenemos que hacer para, llevar el país hacia los caminos correctos, pues. Entonces, pero lo primero es que sigamos trabajando enfáticamente en este mensaje, sin dar nuestro brazo a torcer, manteniendo una coherencia de titanio, poderosa, y no permitiéndole a los agentes, a los sospechosos habituales, a los agentes de la incoherencia, a que sean los que lleven la voz cantante de los procesos políticos. Entonces ese es el trabajo que tenemos por delante y tenemos que formar parte protagónica de ese trabajo. Entonces cada uno de nosotros tiene que mover lo que pueda mover en sus circunstancias personales para que este mensaje se escuche con mayor fuerza. Ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. Cambio. Buenas noches, doctora Fulva. Estoy completamente de acuerdo con usted en todos los puntos que he expuesto hoy. Ahora, un problema que creo que tiene este movimiento es que la nueva Venezuela no está bien definida. Cada vez que yo expongo estos puntos que usted expuso, siempre me salen, o la respuesta generalmente de esta posición que tenemos, es que nosotros
no tenemos claro esa visión hacia ese futuro de Venezuela. No hay un esquema, no hay algo que pueda uno literalmente visualizar. La respuesta generalmente cuando uno expone estos puntos, primero que ya hemos dejado de votar una vez y no hubo ningún resultado. Otro punto que siempre me sacan es que no hay tiempo, o sea, el tiempo es hasta el día de las elecciones. Si no podemos hacer ese cambio, esa modificación de esa conciencia colectiva, una vez que las elecciones pasen, ya estamos como perdidos. Y la última pregunta que le hago es, una vez que esa opinión o esa matriz de opinión cambie, ¿cuáles serían las acciones que se activarían? Usted expuso de que se activarían unas acciones una vez que la mayoría de los venezolanos habrían cambiado de esta opinión que tenemos en este momento. Adelante. Sí, el tema de las elecciones y de lo que pasó en el 2005, de la abstención y que nada se logró con eso, eso va a ser una cantaleta que van a tener siempre y no vamos a poder evitar que la tengan porque bueno, ese es el negocio que ellos tienen montado, pues ellos quieren mantener las elecciones como sea y van a inventar lo que sea para nutrir la importancia de tener esas elecciones. Y uno puede demostrarles de mil formas habidas y por haber de que no importa cuántos diputados tenga la oposición o no tenga la oposición, que por ahí no van los tiros y no hay manera de convencerlos. Entonces, yo creo que simplemente tenemos que, bueno, en paralelo mantener nuestro mensaje en la dirección que nosotros queremos llevar al país y fortalecerlo al máximo para que lo otro simplemente comience a sonar ridículo, pues. Porque verdaderamente seguir hablando de ocupar esos espacios y seguir haciendo ese tipo de política en un apocalipsis como el que nosotros estamos sufriendo, en una situación tan dramática como la que sufre Venezuela, es verdaderamente ridículo. Es decir, yo no creo que nadie que tenga dos dedos de frente pueda pensar que teniendo un diputado en la Asamblea Nacional o teniendo un gobernador o un alcalde se puede frenar a esta narcotiranía. O sea, ya sabe perfectamente bien que por ahí no van los tiros. Y entonces todo lo que sea ese mensaje es básicamente un mensaje de cohabitar, de resignación, de que como no tenemos la fuerza para darles una patada por donde hay que darles y sacarlos del poder, entonces bueno, vamos a conformarnos con tener esta ficción democrática y este jueguito en donde yo tengo este espacio y tú tienes aquel, y podemos hablar y podemos hacer política local y podemos de alguna manera seguir comiendo mientras el país se sigue destruyendo. Yo creo que eso bueno, va a dejar de tener importancia en la medida en que nosotros logremos posicionar este mensaje distinto, ¿no? Y bueno, y ahí vuelvo a lo que he dicho siempre, tenemos que seguir fortaleciendo nuestro mensaje, que es completamente diferente al de ellos. Nuestro mensaje es un mensaje de erradicar a este sistema, completamente. ¿Qué Venezuela se va a vislumbrar? Bueno, esa Venezuela futura tiene que ser una Venezuela que rescate al país de la destrucción en la que se encuentra actualmente, es decir, hay que recuperar lo más rápidamente posible la economía del país. Y para eso, bueno, hay que transmitir confianza, hay que transmitir mucha confianza a nivel internacional de que somos gente seria y que efectivamente lo que buscamos es el progreso nacional conectado con la modernidad, con todas las cosas positivas que están pasando a nivel mundial en el sentido de los desarrollos tecnológicos y los desarrollos de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que, bueno, comenzar a hablar un lenguaje moderno. Hay que abrirle la puerta a todas las inversiones mundiales para que venga a Venezuela a generar empleo. Hay que dar las condiciones para que eso sea así. Hay que disminuir el tamaño del Estado. Hay que darle mayor fuerza, por supuesto, al individuo, a la libertad individual.
Entonces hay que básicamente desregular al máximo para que haya una posibilidad inmensa de generar empresas en Venezuela y producir lo más rápidamente posible empleo que produzca verdadera riqueza. Bueno, y por supuesto tomar medidas inmediatas para acabar con la delincuencia, es decir, para frenar por completo los colectivos, desarticularlos absolutamente. Para eso tiene que ser un gobierno muy fuerte, un gobierno con una política militar muy enfocada en expulsar al terrorismo internacional, expulsar el narcotráfico, expulsar a los colectivos, hacer justicia en ese sentido y poner orden en las ciudades. Hay que, por supuesto, implementar un plan, pero hiperambicioso, de reconstrucción de todas las ciudades del país, es decir, hacer ciudades modernas, ciudades espectaculares, verdaderamente espectaculares. Y para eso, bueno, evidentemente hay que hacer toda una serie de procesos de licitación con las mejores empresas del mundo y venezolanas también que se quieran insertar en ese proceso, bueno, para que todos los sectores importantes de la economía nacional se reactiven rápidamente. Y entonces, bueno, eso de la mano, por supuesto, de políticas sociales coyunturales que permitan generar bienestar en las zonas de más bajos recursos, pero para que se inserten de una manera virtuosa en un proceso de reconstrucción nacional. Hay muchas fórmulas importantes reconocidas que se pueden aplicar en ese sentido. Yo creo que lo importante es llevar al gobierno a gente muy competente, a la gente más competente que exista en Venezuela y venezolanos que están en el mundo, invitarlos a que regresen al país a insertarse en este proceso de reconstrucción. Y en cada uno de los ámbitos importantes de gobierno, tener gente muy competente, impulsando procesos, que reactiven al país y le den un ritmo a las cosas acelerado, que permita palpar un progreso, palpar un bienestar lo más rápidamente posible. Entonces, evidentemente, tiene que ser un gobierno muy contundente, muy fuerte, un gobierno que esté dispuesto, por supuesto, a tomar decisiones difíciles. Hay que hacer una diplomacia internacional muy profesional para nuevamente hacernos amigos de los países más avanzados del planeta y cerrar las puertas, por supuesto, a todos esos países forajidos que que lo único que traen es mala reputación al país. Hay que levantar el buen nombre de Venezuela, hay que recuperar la autoestima nacional. Entonces todas esas cosas se pueden hacer y se tiene que hacer con un gran liderazgo, pues, con un liderazgo preclaro, con gente dispuesta a tomar las decisiones más difíciles y hacerlo con competencia, pues, con un nivel de profesionalismo muy elevado. Entonces, yo considero pues que los venezolanos, esas capacidades existen. Entonces la idea es hacer, obviamente un llamado, una invitación a todos esos venezolanos a que se inserten en ese proceso de reconstrucción nacional. Y siempre en comunicación muy directa con la gente, para que el país entero entienda las cosas que se están haciendo, por qué se están haciendo, y las respalden, de tal manera que ese gobierno tenga la mayor legitimidad posible y sea un gobierno respetado y un gobierno querido por la gente. Entonces, básicamente nosotros tenemos que comenzar, evidentemente, a mostrar ese país, pero a mostrar ese país muy en consonancia con esa lucha que tenemos que tener para que se confronte el mal que hoy en día nos secuestra de manera eficiente. O sea, nosotros tenemos que convencer a la gente y al mundo entero de que efectivamente la manera de combatir a estos criminales no puede ser por las vías convencionales. De que esa alternativa, que ya conocemos también cuál es la única viable. Y esas acciones que se van a desprender una vez que esa matriz de opinión esté fortalecida, tiene que ver con acciones de desconocimiento de la autoridad ilegítima. O sea, nosotros lo que le vamos a hacer es un llamado, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas a que nos siga conociendo, a que nos siga respetando, que nos siga reconociendo a esta autoridad que hoy en día nos secuestra como la autoridad del país, sino que le quite esa autoridad y apoye entonces a la gente. Apoya a la gente como desconociendo órdenes que implemente solamente para combatir a los venezolanos que están luchando por su libertad. Y entonces, habrán una serie de acciones a nivel nacional
contundentes, de calle, que básicamente van a simbolizar esa libertad que estamos buscando, pues. Y al momento que esas acciones se den, bueno, contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas institucionales para que desconozcan las órdenes ilegítimas de un régimen totalmente forajido, como el que hoy en día nos secuestra, y obliguen entonces a esa otra Fuerza Armada que quizás está apoyando ese régimen a entregar las armas, a no batirse en combate, ni mucho menos, sino básicamente entregar las armas y ponerlas al servicio de la República y al servicio de la soberanía nacional y al servicio de los venezolanos de pura cepa, que somos aquellos que estamos luchando por la libertad. Y entonces, bueno, esas cosas van a suceder, pero para que sucedan es fundamental que dejemos el cuento chino y comencemos realmente a concentrarnos en la realidad y a enfocarnos en ese país que deseamos ser, porque se nos está yendo de las manos, pues. O sea, básicamente estamos perdiendo unas oportunidades de oro, y en la medida que pasan los días y los meses y los años, la sociedad se va debilitando más. Entonces la capacidad de lucha, la capacidad de despertar también se va debilitando. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, que Venezuela está muy dañada socialmente, está muy dañada culturalmente, sí es verdad, pero yo lo que pienso es que esa misma Venezuela puede reaccionar muy favorablemente con influencias distintas. Hay que recordar que ahorita está en el poder el régimen de la sombra. O sea, el régimen se ha conectado con la sombra de las personas, con lo peor de las personas. Y entonces ha surgido lo peor del alma humana en cada uno de los venezolanos. Pero esos mismos venezolanos con un liderazgo distinto, con unos mensajes diferentes, con unas influencias distintas, va a reaccionar distinto también. Y entonces ese venezolano hoy enfermo, hoy dañado, hoy que quizás actuando del lado de la sombra, si se quiere, del lado oscuro de la vida, va a salir a la luz y se van a comenzar a ver en ese mismo personaje características distintas. Y entonces nos vamos a conectar con otro tipo de dinámica social, con otro tipo de cultura. Y entonces ese mismo venezolano que hoy en día está perdido se va a encontrar y va a ser un venezolano que va a actuar distinto, porque va a tener otro tipo de liderazgo, otro tipo de influencia. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que apostar. Y esa es mi convicción absoluta. O sea, yo creo que el mismo venezolano que hoy aparece disgregado, dañado, perdido, deprimido, etcétera, ese mismo venezolano se puede insertar en un proceso de reconstrucción nacional con unas características completamente distintas, porque va a tener un liderazgo diferente. Y entonces va a tener otras influencias y va a tener otros estímulos. Y lo que va a salir de él va a ser algo completamente distinto a lo que estamos viendo actualmente. Cambio. Bueno, le damos ingreso entonces a todos los usuarios que deseen hacerle las últimas 6 preguntas al doctor Aspurua por cuestiones de hora, para que le realicen las preguntas, ¿ok? Adelante. Sí, la pregunta que yo hice en el anterior me describió la nueva Venezuela, pero no me dijo el cómo llegar a esa Venezuela, si va a ser una república platónica, si va a ser un gobierno civil-militar, si va a mantener la estructura que tenemos en este momento, o si vamos a hacer un gobierno tecnocrático. Ese es el concepto que muchos venezolanos no logran entender para ir al otro lado de la colina. Y otra pregunta es ¿por qué las distintas organizaciones que están contra el voto o contra el sistema no se han unificado? Adelante. El doctor Aspurua dijo que él no era político, que no aspira a nada. También dice que, de acuerdo, si se convence al pueblo de lo que él está proponiendo, va a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del pueblo, o sea, vamos a decir. Pero ya que usted no es político, entonces hay alguien que va a liderar ese movimiento que usted está hablando. Y eso es lo que usted tiene que darle a conocer al pueblo venezolano. ¿Quiénes son las personas que van a liderizar eso
porque la gente venezolana también tiene que saber quién le está ofreciendo la nueva Venezuela y quiénes son los líderes que va a tener Venezuela, porque usted puede hacer un diálogo, pero yo también lo puedo dar, mi opinión y todo, pero si no voy a decir quiénes van a ser los que van a mandar en Venezuela, usted no va a contar con el apoyo realmente, ni de las Fuerzas Armadas ni de los venezolanos. Van a seguir con la idea, es más, para que sustituyan a la MUR, pues. Entonces, para convencer al pueblo que no vote por la MUR, usted tiene que decirle al pueblo qué movimiento, quién lo lideriza realmente y quienes van a tomar las nuevas riendas para cumplir todo lo que usted está diciendo. Gracias, cambio. Doctora Purva, yo hablé de dos planes. Plan A, con una persona experimentada recuperando el aparato jurídico, el aparato productivo del país. Y luego, a largo plazo, un liderazgo joven que le dé nuevos valores y nuevos aires a esta juventud que tiene 16 años en este siglo en este socialismo del siglo XXI. Le pregunté si está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente en vez de una parlamentaria, cuando constitucionalmente la Constitución nos establece el derecho de convocarla cuando nosotros queramos. Cambio. Buenas noches, Juan Carlos. Particularmente estoy en la misma línea, ¿no? Pienso que es importante reconocer los discursos. Tú los llamas sospechosos habituales. Yo los llamo serviles lacayos y tengo muchos adjetivos más. Porque definitivamente a muchos nos hacen sucumbir y es que son muy hábiles. ¿Tú nos podrías dar, si es posible, cómo reconocer esos falsos discursos, palabras clave, situaciones y discursos engañosos y cómo reconocer los líderes correctos y cómo hacer para ayudar a este movimiento? Bueno, muy buenas noches, doctor. Me gusta lo mismo de muchas de las preguntas porque estamos haciendo algunas preguntas donde ya ponemos a Venezuela que como si hubiésemos salido de esto. Si se sigue más o menos lo que usted está hablando y se llega a los oídos de las personas y esto se empiece a de verdad ver un poco más organizado y que la población se empiece a mover por el desespero más que todo, por cómo está la situación, ¿cuánto tiempo usted cree que tardaría esto si pasara? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que usted no es brujo, discúlpeme la palabra, pero por todos sus conocimientos, si esto se empezara a dar, ¿cuánto tiempo cree usted que tomaría en que de verdad tuviese algún efecto? Cambia. Buenas noches, doctor Sosa. Mi pregunta es, yo entiendo muy bien la explicación de dónde viene usted, que tenemos que construir una diferente Venezuela y la recomendación de que nosotros tenemos que ser como personas que vamos a informar, motivar y crear una conciencia. Pero la situación se está poniendo bastante tensa en las calles y ¿cuál sería su recomendación si antes de que eso suceda viene como un estallido social, que es una de las cosas que las personas están hablando? Si pudiera hablar un poco con respecto a esto, se lo agradecería. Cambio. Buenas noches, doctor Aspurba, o Sosa Aspurba, perdón. Tengo una pregunta. ¿Usted no cree que para lograr conectarse con la gente en las ideas que se están exponiendo esta noche, que suenan muy bien, sería conveniente hacer lo que usted dijo, sí, asambleas o lo que sea, pero más asambleas en la calle, donde muchos transmitieron ese mensaje? Por ejemplo, yo esta noche fui aquí en San Cristóbal a una donde
participó la periodista Nitu Pérez Osuna y nos explicó muchas cosas. No es nada fácil, pero por lo menos yo creo que eso sería una buena forma de hacerlo. ¿Qué opina usted, Cambio? Buenas noches, doctora Purva. Le habla de nuevo Carlos Quintero. Yo soy una persona de resistencia. Yo he estado en la calle, luchando, peleando en contra de este gobierno. No pertenezco a ningún partido político, pero soy muy directo. ¿Usted no cree, doctor Sosa, que el planteamiento de usted requiere de tiempo? Es lo que necesitamos, o sea, con la mayor rapidez posible, llegar a una democracia votando. O sea, si no votamos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos propone usted? ¿Esperar que este gobierno se termine de atornillar en nuestro país, un gobierno, una dictadura comunista, y que ya no podamos sacarla, ya que no hemos contado, estando en la calle, radicalizados con los estudiantes, matándonos nuestros estudiantes, no logramos que los militares salieran a apoyarnos? ¿Usted cree que esperar de nuevo 3, 4 años para que este mensaje llegue al pueblo lo logremos con un gobierno, una dictadura castrocomunista como esta, donde tenemos de presidente a Raúl Castro? Ok, bueno, voy a tratar de resumir todas las preguntas en esta última reflexión que voy a hacer. A ver, con respecto a si yo soy político o no, que decía una señora, y que no aspiro a nada, etcétera, etcétera. Lo que tengo que responder es que básicamente en la Venezuela que estamos sufriendo, yo creo que todos tenemos que ser políticos, ¿no? Cuando yo digo que no aspiro o no soy candidato a algo, no significa que no sea político o que no esté haciendo política. Yo vengo haciendo política sistemática desde hace muchos años y la seguiré haciendo, es decir, con la intención precisamente de hacer un tipo de política que no es la política electorera, o sea, es la política de el sueño de un país distinto y de cómo llegar a ese país diferente, ¿no? Y tratar de, bueno, englobar al mayor número de personas en un mensaje y en una esperanza y en un entendimiento de las cosas que básicamente nos permita remar hacia ese país posible. Entonces yo sí me considero actualmente un político, lo que pasa es que no me considero un político electorero, es decir, yo no estoy en una lucha electoral porque pienso que en la Venezuela actual ese camino no es viable. Estamos sufriendo una dictadura, una tiranía narcoterrorista y el camino electoral no es un camino adecuado para resolver la crisis que nos destruye como nación. Pero político soy y estoy haciendo política y considero que el día de mañana, si lo requiriesen las circunstancias y así pues, el destino lo permite, evidentemente yo prestaré mi servicio y mi nombre para aquello que sea necesario. Es decir, para aquello que el destino invite a que mi fuerza o aquello que yo tenga que ofrecer, efectivamente se pueda poner en práctica y a disposición del país, ¿no? Entonces, para nada yo estoy, digamos, planteando una serie de cosas para que sean otros los que la hagan, ni mucho menos. Yo estoy arriesgando mi pellejo directamente desde hace muchos años y estoy poniendo mi nombre y mi persona en primera fila desde hace muchos años. Y no solamente en los foros internacionales, en los foros nacionales, por la vía de las conferencias y por la vía de la participación en los medios de comunicación, etcétera, sino también con acciones de calle. Es decir, he hecho todo tipo de acciones de calle y también me he enfrentado directamente a la fuerza pública, es decir, he hecho todo lo que se ha podido hacer en ese aspecto, ¿no? Y puedo hablar con gran propiedad en ese sentido.
porque he sido el primero que ha marchado, he sido el primero que ha enfrentado a la Guardia Nacional, he respirado cualquier cantidad de gases tóxicos, he recibido cualquier cantidad de golpes por parte de la fuerza pública, a título personal. Y aparte de eso, bueno, evidentemente he tratado de emitir un mensaje, he tratado de dar un liderazgo al país entero. Y por vía de distintas acciones, en el plano legal, en el plano cultural, en el plano académico, en el plano empresarial y en el plano político. Directamente a través también de los artículos de prensa que he escrito, como intelectual, publicando libros, etcétera, etcétera. Es decir, he tratado de, en todos los escenarios, hacerle un aporte al país. Y en este momento creo que ese aporte al país se lo estoy haciendo también en el escenario político. Porque las cosas que yo estoy diciendo y cómo las estoy diciendo y a lo que me estoy enfrentando, evidentemente tiene unas implicaciones políticas directas y un costo político muy alto. Hay que recordar también que yo en el año 2011, como forma tratando de precisamente evitar que se celebraran unas primarias y evitar que se llevara otra vez al país a una farsa electoral, bueno, inclusive puse mi nombre como un candidato presidencial alternativo, no con la idea de llegar a la presidencia a través de un proceso electoral, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Lo que estaba tratando era precisamente de meterme en el juego para denunciar la farsa y para demostrarle al país que a través de la vía electoral no se podía lograr el objetivo de la libertad. Pero bueno, en ese entonces me vetaron por todos los medios posibles y no fue posible que el mensaje se masificara. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que efectivamente he llegado hasta esos extremos para tratar precisamente de quitarle la venda de los ojos al país y tratar de que el país vea la verdad y escuche el mensaje que tiene que escuchar para entender cuál es el problema y para saber cómo confrontarlo. Entonces, evidentemente yo aquí no estoy hablando como un simple, qué sé yo, académico, teórico, diciendo una serie de cosas, pretendiendo que sean otros los que hagan esas cosas, sino que yo estoy en primera fila tratando de liderar estas cosas que estoy planteando, muy directamente, y estamos visitando todos los estados del país y estamos buscando hacer presentaciones en cada una de las ciudades de Venezuela. Entonces ese ejemplo que mencionaba un señor ahora, creo que el señor Quintero, sobre la experiencia que tuvo en San Cristóbal con Nito Pérez del Zuno, bueno, nosotros hemos llevado eso, hemos tratado de hacer asambleas en las plazas públicas, en las universidades, en los colegios gremiales, en todos y cada uno de los escenarios que hemos podido, en el Zulia, en Anzoátegui, en Maturín, vamos a Táchira ahora, hemos estado en cualquier cantidad de estados de Venezuela, tratando de alguna forma, en Maracay, en Valencia, etcétera, etcétera, tratando de llevar este mensaje y tratando de hablarle a la mayor cantidad de foros posibles y reuniéndonos con todo tipo de personas, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar, como en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito estudiantil. Hemos tratado de reunir al mayor número de estudiantes, al mayor número de jóvenes posibles dentro de este movimiento. Hemos dado cátedras universitarias a esos jóvenes, le hemos dictado talleres de formación intelectual, de formación académica. Es decir, ¿qué no hemos tratado de hacer? Hemos publicado libros mostrando la realidad del país, no solamente en el ámbito político, también en el ámbito económico, en el ámbito petrolero, tratando precisamente de plantearle propuestas concretas a Venezuela de cómo salir de esta crisis, de cómo irnos hacia el camino correcto. Entonces, bueno, eso creo que responde el tema de lo que es el actuar político. Evidentemente que hay un actuar político y hay una aspiración, además, de reconstruir al país, de formar parte de ese proceso de reconstrucción. Lo que yo estoy diciendo es que bajo ninguna circunstancia estoy aspirando en este momento a ningún puesto a través de una vía electoral, porque no creo que esa vía electoral sea posible, ni además conveniente para confrontar esta dictadura que nos está destruyendo como nación. Ahora, si el día de mañana logramos expulsar a esta tiranía y se llegase a conformar un gobierno de transición, evidentemente yo ofrecería mi nombre para formar parte de ese gobierno. Evidentemente que sí, es decir, yo no estoy haciendo todas estas cosas para pretendiendo que sean otros los que después sean los que pongan el pellejo o los que arriesguen la vida en el proceso. Evidentemente, si yo estoy diciendo esto es porque, bueno, donde pongo mi palabra, pongo mis acciones. Entonces, sí, obviamente estoy ofreciendo también mi nombre en ese aspecto y sería y para mí sería un gran honor
y sería un gran privilegio, evidentemente, tener la oportunidad de servir a mi país en ese proceso de reconstrucción, en donde sea que las circunstancias me coloquen, evidentemente. Yo creo que eso también lo da la misma dinámica de las cosas. Es decir, pretender algo, una posición en concreto en este momento es temerario. Yo creo que los mismos procesos que se desencadenen, las mismas circunstancias que se vayan desarrollando, van también situando a los liderazgos y a las personas en los lugares concretos que mejor le correspondan para servirle al país, ¿no? Ahora, yo estoy completamente a la disposición en ese sentido para que, donde sea que me coloque el destino, evidentemente le pueda servir a mi país de la mejor forma posible y de la manera más competente y con la mayor capacidad que yo pueda desplegar, ¿no? Con respecto al tema de si conviene una asamblea constituyente o qué tipo de gobierno se tiene que constituir, yo no creo para nada que sea necesaria una asamblea constituyente para reformar a todos los poderes o que todos los poderes vuelvan a reconstituirse. Yo pienso que los poderes públicos están claramente establecidos y correctamente en la Constitución. Lo que pasa es que están integrados por personas incapaces y personas que no están sirviendo los intereses del país. Lo que hay es que depurar todos y cada una de las instituciones del Estado, hay que depurar todos y cada uno de los poderes públicos para colocar allí gente que verdaderamente atienda a los intereses del país y sean competentes y capaces y puedan hacer un trabajo digno y un trabajo eficiente y competente. Pero yo no creo que sea a través de una asamblea constituyente, yo creo que eso sería perder el tiempo, porque uno hace una asamblea constituyente cuando quiere efectivamente como establecer nuevas instituciones y una nueva concepción de Estado. Yo creo que el Estado, tal como está integrado por los distintos poderes públicos, está bien organizado, lo que está es mal representado, mal integrado. Entonces lo que hay que hacer es llenar esas instituciones y esos poderes públicos con la gente competente y sacar a todo aquello que represente a este régimen tiránico que vamos a expulsar, pues. Evidentemente, lo que sí hay que hacer es implementar un nuevo modelo de Estado, pero para eso no hace falta una constituyente. Para eso hace falta un nuevo liderazgo, un liderazgo moderno que entienda que el Estado tiene unas funciones muy concretas que cumplir y que no debe intervenir para nada en el proceso de generación de riqueza nacional. Entonces hay que básicamente redistribuir las cargas nacionales, es decir, hay que ubicar muy claramente qué es lo que le corresponde a los individuos, qué le corresponde a la empresa privada y qué le corresponde al Estado. Entonces yo lo que apuesto es a un gobierno en un primer momento de transición que lleve al país de esta etapa apocalíptica, de esta destrucción en la que nos encontramos en el presente, hacia la libertad, hacia la democracia. Ese periodo de transición, ese puente que se tiene que establecer, tiene que estar básicamente representado por un gobierno muy fuerte, sumamente fuerte, capaz entonces de confrontar al mal, confrontar a lo que decía antes, a los narcotraficantes, a los terroristas, a los colectivos, a todo aquello que representa este régimen oprobioso, que lo pueda confrontar militarmente para aplacarlo y poner orden en las calles, poner orden en el país en ese sentido, y por otra parte, por un gobierno civil acompañado de lo militar, pero civiles en funciones públicas, que le correspondan entonces las funciones de Estado, de establecer políticas públicas para que las instituciones funcionen correctamente, para que funcione correctamente el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Moral, el Poder Electoral, que funcionen correctamente, depurar el Poder Electoral, establecer un registro electoral limpio y verdaderamente representativo a través de un nuevo censo, colocar un sistema electoral que verdaderamente sea transparente, con unos rectores que verdaderamente sean legítimos, y lo mismo en el resto de las instituciones. Hay que hacer todo un trabajo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría, en todas las instituciones del Estado, la Policía, en toda la parte de todo lo que es la educación nacional. Todo eso evidentemente tiene que abordarse con una gran contundencia. Y eso nada más lo pueden hacer civiles, y civiles competentes, civiles bien preparados. Entonces, hay que ubicar a todos esos civiles en donde sea que se encuentren,
para invitarlos a formar parte de ese gobierno. Entonces, para eso entonces hay que conquistar una legitimidad, y esa legitimidad solamente se va a conquistar a través de un proceso de comunicación con la gente que sea fluido y que sea totalmente abierto, para que se entienda claramente qué es lo que está sucediendo en el país, ¿no? Con respecto a bueno, quienes comandarán ese gobierno, evidentemente tiene que ser gente experta, gente, ¿cómo se llama?, curtida por la vida, gente que tenga experiencia. No pueden ser, y ahí sí estoy muy claro, la juventud venezolana la que ocupe esos cargos del gobierno de transición. La juventud venezolana tiene que tener evidentemente una gran voz y una gran representatividad en todo lo que es esa nueva Venezuela, pero las decisiones contundentes que tiene que tomar ese gobierno de transición tienen que ser tomadas por personas que tengan trayectoria de vida y tengan experiencia y tengan sabiduría y tengan ya, bueno, una trayectoria que les permita tener la formación necesaria, tanto psicológica como profesional, como desde el punto de vista de la experiencia humana, de la sabiduría humana, para tomar las mejores decisiones. Que esas personas sean conocidas de la Cuarta República, etcétera, etcétera, no necesariamente tienen que ser las personas que han jugado un papel protagónico en la política nacional. Pueden ser personas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que han estado en toda esta trayectoria de la Venezuela hasta el presente, que bueno, que den un paso al firme y estén dispuestas a formar parte de este gobierno. Como también se podrá invitar a personas conocidas de la política nacional, que no sean tan responsables de la catástrofe, para que, bueno, formen parte de este proceso también. Porque evidentemente que el país está allí y hay que buscar los recursos humanos donde sea que se encuentren. Entonces, en los mismos partidos políticos hay gente muy competente, y gente muy trabajadora y válida, gente que perfectamente bien puede formar parte de estos procesos. Porque nosotros, a la hora de condenar lo que es la Mesa de la Unidad, estamos atacando lo que es la política genérica de ese grupo. Pero sabemos perfectamente bien que desde el punto de vista de las individualidades, en todos los partidos políticos hay un activismo compuesto por una cantidad de recursos humanos que son sumamente valiosos para el país. Entonces, esos recursos humanos hay que atraerlos en esta nueva dinámica, insertarlos en ese proceso de reconstrucción del que estamos hablando. Por supuesto que sí. Y con respecto, bueno, a cómo integrar este nuevo movimiento y cómo darle más vida organizativa, cómo integrar a los distintos grupos de resistencia, etcétera. Bueno, yo creo que eso se está haciendo. Yo creo que cada vez más somos los grupos de resistencia los que estamos hablando de una forma más unida, más armónica. Yo creo que todos esos grupos que hoy se ven disgregados están mucho más unidos de lo que parece. Al final del día, yo creo que a la hora de la verdad vamos a tener esa capacidad de convertirnos en una sola fuerza. Y esas acciones que se van a desprender de esta matriz de opinión, de esta narrativa, evidentemente van a necesitar esa unión y ese bloque actuando unido para que evidentemente tenga efectividad. Ahora, lo que se decía del año pasado y de todas esas luchas que hubo que al final no llevaron, no tuvieron un final feliz, bueno, eso sucedió en gran medida por no haber construido esa fuerza de opinión pública de la que yo estoy hablando actualmente. O sea, si nosotros hubiésemos posicionado en el país liderazgos de la resistencia, y esos liderazgos de la resistencia hubieran tenido un peso pesado de verdad en la opinión pública, y hubiesen tenido legitimidad a la hora de ser percibidos por la comunidad internacional, hubiese sido mucho más difícil neutralizar esas acciones que se desencadenaron el año pasado. Y entonces esas acciones hubiesen podido haberse transformado en una verdadera avalancha. Hubiese tenido un final completamente distinto al que tuvo. Porque no hay que olvidar que esas acciones el año pasado se neutralizaron porque todo el sistema político del país saboteó las acciones de calle y silenció la calle, y comenzaron todo un trabajo
para establecer esas famosas mesas de diálogo y asambleas de ciudadanos y la asamblea constituyente y todas esas cosas que empezaron a decir para adormecer la calle, silenciar a la resistencia. Y eso pasó porque los líderes de la resistencia no estaban posicionados en la opinión pública y no había una matriz de opinión poderosa que pudiera neutralizar el efecto adormecedor de las fuerzas políticas que en ese momento se activaron. Entonces, por eso es que yo insisto tanto en que para que no se vuelva a cometer, para que no vuelva a suceder eso que pasó el año pasado, es fundamental posicionar este mensaje en la opinión pública y los liderazgos que representan este mensaje, legitimarlos como líderes políticos perfectamente válidos dentro del escenario nacional para que su voz tenga peso. Y entonces otro será el cantar de los gallos, porque el año pasado se hubiesen activado fuerzas importantes, fuerzas militares inclusive, si el sector político no hubiera saboteado como saboteó la calle, la condenara como la condenó, porque no se puede olvidar que todos esos luchadores, esos estudiantes que dieron la vida, los que fueron apresados, los que fueron torturados, etcétera, lo dejaron solitos, lo dejaron solos, y todas las voces importantes de la política nacional le dieron la espalda y comenzaron a buscar acercamientos con el régimen y hablar de diálogo, estas cosas, pues, y a recorrerse el mundo, primero diciendo que era una dictadura, pero después ofreciendo salidas electorales. Entonces, bueno, sabotearon por completo esas luchas de calle. Pero en la medida en que no lo permitamos otra vez y fortalezcamos esta nueva matriz de opinión, entonces será otro el gallo que cantará. Entonces, a la hora de que ellos vengan a neutralizar, no van a poder hacerlo, porque entonces nuestra voz se va a escuchar con mayor fuerza. Ese tiene que ser el objetivo de la lucha. Muchísimas gracias, doctora Sosa Purua, por estar con nosotros, por estar presente y por ese mensaje. Le deseo lo mejor y que Dios quiera se den esas condiciones y que se llegue alguna vez a una verdadera democracia en este país. Pero sigo siendo de resistencia y sigo luchando en la calle. Cambio. Usted representa la excelencia de Venezuela. Gracias, Purua. Verdaderamente, si nada más la mitad de lo que usted dijo hoy se puede cumplir, estaremos en una vía de libertad. Adelante. Yo lo felicito y realmente sus palabras tienen sentido y yo estoy de acuerdo, pero quisiera que usted se diera a conocer al pueblo venezolano para que todos los venezolanos sepan por lo menos que sí hay un líder en el cual pueden confiar, porque eso es lo que está esperando Venezuela, un líder, y de acuerdo a todo lo que usted ha dicho, usted podría ser ese líder, pero tiene que darse a conocer para que todos los venezolanos lo apoyen y entonces ya no estén contando ni con la LAMUR ni con el régimen. Muchas gracias, cambio. Buenas noches, señora. No, muchísimas gracias, porque yo a usted lo he seguido desde hace muchos años, inclusive en el canal YouTube escucho sus conferencias y ha estado al día con todas las cosas que usted ha hecho por nuestro país, pues. Y yo siempre he estado muy atenta a sus conversaciones y siempre las busco por internet. Le agradezco muchísimo. Yo creo que usted sería un buen líder, porque en Venezuela necesitamos líderes, y usted sería un buen líder para nosotros los venezolanos y una buena guía para que triunfemos y rescatemos nuestra democracia. Buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Cambio. Bueno, Juan Carlos, definitivamente estoy alineada con tus ideas, con tu visión de futuro, con tus discursos, y quiero agradecerte por dignificar a los guerreros de franela y a nuestros gloriosos miembros del movimiento juvenil. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Doctor, le doy las gracias por habernos dado esta oportunidad de que usted esté acá compartiendo con nosotros este conversatorio. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo acá
Le damos las gracias, mil gracias. También le queremos dar las gracias a toda la audiencia que estuvo hoy presente con nosotros en este conversatorio. Los invitamos para el día de mañana. Tenemos un nuevo invitado, espero que también nos acompañen. Lo estamos ya poniendo en el Twitter de nosotros, Z Venezuela SOS. Muchísimas gracias a todos los moderadores que colaboraron en la noche de hoy para la realización de esta actividad. Perdone la audiencia por los pequeños inconvenientes que tuvimos, eso pasa hasta en las mejores familias. Doctor, un abrazo grandísimo, esta casa es suya, cuando usted quiera, cuando usted lo necesite, estamos luchando para tener una Venezuela mejor y sobre todo más unida. En el mío personal les doy muy buenas noches. Doctor, si desea algún otro comentario, el canal es suyo y esta persona que es su servidora se despide en la noche de hoy. Cambio al doctor Aspurba. Gracias. Bueno, ya para entonces despedirme, lo que quiero es agradecerle a todos ustedes que hayan participado en esta noche de hoy con sus reflexiones, sus inquietudes, sus preguntas. Para mí es un gran honor tener esta oportunidad de hablar con ustedes, SOS Venezuela, por el trabajo que están haciendo, los felicito. Me parece que es un trabajo fundamental en esta lucha por la libertad de Venezuela. Yo me pongo a la disposición para participar, por supuesto, en futuros programas y los insto a que en la medida que puedan contribuyan a organizar conferencias en todo el país para llevar este mensaje personalmente a cada una de las comunidades de Venezuela. Ayúdanos a transmitir los videos y a posicionar el mensaje, básicamente. Vamos a trabajar todos por el fortalecimiento de esta nueva matriz de opinión. Yo tengo una gran esperanza en Venezuela porque creo en los venezolanos. Yo creo que los venezolanos estamos hechos en una pasta muy especial. Estamos pasando por un periodo muy triste en este momento, muy angustioso. Pero bueno, todos los países del mundo importantes, todos los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo, también han pasado por momentos traumáticos, momentos difíciles, momentos de desesperación y de mucha negatividad y depresión. Pero hay que confiar en nosotros mismos, tenemos que saber que tenemos la pasta, que tenemos un destino distinto en el futuro si trabajamos por ello. Yo confío plenamente en que todos vamos a tener capacidad de lograr ese futuro, pero vamos entonces a trabajar en ese posicionamiento